Muy buenas noches con todos. Saludar a todos los presentes y conectados. Mi nombre es Solange, egresada de la Escuela San Marcos, y tengo el gusto de poder acompañar a la presentación del libro titulado Escritos Selectos de Miguelina Costa Cárdenas, libro que fue publicado este año por Heraldos Editores, al margen de este contexto en el cual a todos nos ha tocado vivir. Es un libro que recopila diferentes textos que nos van a hablar sobre las diferentes facetas que tuvo esta activista, feminista y política Miguelina Costa Cárdenas. A continuación vamos a presentar a cada una de las personas que van a estar hablando de este libro. En primer lugar tenemos a Ángela Luna, quien es bibliotecaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde concluyó sus estudios de maestría en gestión cultural, diplomada en gestión pública por la Academia Diplomática del Perú, en interculturalidad por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus campos de interés son la literatura y la historia del siglo XX, las lenguas originarias del Perú y la bibliodiversidad. Pertenece al colectivo de bibliotecarias LGTBIQ+, de América Latina y América Marica Literatura. Actualmente es la responsable de la biblioteca del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. También nos va a acompañar en la presentación de este libro de Miguelina Costa Cárdenas, Vero Ferrari, quien es lingüista por la Universidad Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en género y desarrollo. Activista lesbiana, feminista, editora de la web Mano Alzada y de la revista Crónicas de la Diversidad, y coordinadora de la Escuela Feminista Itinerante, y también de la Biblioteca Miguelina Costa. También nos acompaña Karen Paola Bernedo, quien es comunicadora, magíster en Antropología Visual, diplomada en el posgrado de Estudios de Género de la PUC, curadora e investigadora, docente en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur. Investiga en temas de género y memoria. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentra María Elena Moyano, 25 años de afirmación a la vida, Congreso de la República 2017. También Resistencia Visual de ELUM 2017, Las primeras Mujeres al Encuentro de la Historia 2018, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Emancipadas y Emancipadoras, las Mujeres de la Independencia del Perú 2019. También es miembro fundadora del Museo Itinerante Arte por la Memoria, asociación cultural dedicada a promover los derechos humanos desde la producción cultural. Además, fue un proyecto acreedor al Premio Nacional de las Artes en Derechos Humanos y el premio de la Fundación Príncipe Claus. Y por último, tenemos también que nos acompaña Joel Rojas, magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo, Ecuador, y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece al grupo de investigación Pedro Zulen y al grupo de Ontología Política. Ambos de la Universidad Mayor de San Marcos, al Comité Consultivo también de la Cátedra José Carlos Meretegui y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Actualmente es profesor de filosofía en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Indicar también que Joel Rojas es el editor del libro que se está presentando el día de hoy, y también asimismo hacerles recordar que el libro se puede adquirir mediante el fanpage de editorial de Heraldos Editores, ¿no? O también por la página www.heraldos Editores. Sin más preámbulo, vamos a dar paso con nuestra primera presentadora, Ángela Luna. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación. En esta presentación me siento muy contenta. Voy a comentarles antes sobre la exposición bibliográfica que hicimos en el centro, que organizamos en el Centro Cultural Inca Garcilaso, donde trabajo, y en la cual Joel se encargó de la investigación de la exposición Miguelina Costa Cárdenas, Pensamiento y Acción. En esta exposición lo que buscamos como centro cultural fue visibilizar, ¿no?, la historia de activismo político y social de Miguelina Costa, ¿no?, invisibilizada por nuestra historia oficial durante muchos años. Y esta exposición se dividió en tres partes, ¿no?, para recordar un poco
lo que se vio el 2019 hasta marzo, que nos agarró la pandemia, y fue el primero mostrar lo que desarrolló Miguelina, el feminismo jurídico, ¿no? Sus dos tesis magistrales en las que ella defendió, ¿no?, el derecho de la mujer de divorciarse del marido, ¿no? Lo vio como una necesidad y lo argumentó como abogada la doctora Acosta, ¿no? Luego, la segunda parte de esta exposición, tocamos el tema de Loreto en el imaginario nacional. En esta parte, Miguelina hace denuncia el abuso, el desconocimiento, la indiferencia de los gobiernos de turno, ¿no? De la realidad de otras ciudades, en especial de Loreto, ¿no?, que era su ciudad natal, a quien ella atribuía que el Estado, como debe ser, debe de vigilar el desarrollo cultural y el progreso de sus pueblos, ¿no? Y para eso ella utilizó los medios de prensa en los cuales ella colaboró y fundó, ¿no?, como el diario La Crítica. Aquí me quisiera detener un momento en esta parte de la exposición porque quisiera vincular con el libro que ha hecho Joel, ¿no?, y que también ha investigado y compilado artículos que ha encontrado de Miguelina, ¿no?, ha escarbado en la historia de nuestra prensa lo que Miguelina escribió, y cito lo siguiente: lo que saben los peruanos, ignorancia del gobierno respecto a sus necesidades y demás condiciones que deben de tener presente los buenos gobernantes. Crisis terrible que impulsa a un loretano valeroso a exponer su vida y capitales en busca de los medios indispensables para atenuar la miseria espantosa que reina en Loreto, lo que más puede esperar al pueblo loretano de parte del gobierno actual. Ella fue una de las primeras intelectuales en develar la inoperancia del gobierno de turno, ¿no? Que en lugar de velar por los intereses de la población, que era explotada y asesinada, ¿no?, por los caucheros, en ese momento, que era 1914, ya estaba en decaída la explotación del caucho por las denuncias que se hicieron en ese momento por parte del gobierno británico o irlandés, si mal no estoy, y por ello se detuvo, ¿no? Pero ella denunció que esta industria estaba también destruyendo el medio ambiente, con tal de sacar una utilidad posible, según las propias palabras de la doctora Costa, ¿no?, que ella misma lo dijo. Según la doctora Costa, el gobierno de turno solo se limitó a enviar a algunos interlocutores que miraban con desprecio y prejuicio, ¿no?, a la población, a una cultura, o culturas diferentes a la limeña, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver cómo ella ya se está acercando a lo que es la interculturalidad, ¿no? Ya está tomando nota de lo que es en realidad el diálogo interculturalidad, que no es mirar por sobre el hombro a las otras culturas, sino es eso mismo, es dialogar, ¿no? Pero parece que se resigna, ¿no?, a esta inoperancia de las autoridades, y por ello ella invoca, ¿no?, a la ciudadanía en uno de los artículos que los podemos encontrar en el libro, y invoca a los peruanos, a la ciudadanía, a las peruanas, que en el futuro podrían ser parte de un gobierno para que hagan las obras de bien a favor de aquellas personas que confían en sus votos, ¿no?, y que velen por el interés en general. También se dirigió a la ciudadanía para reflexionar sobre la existencia de que es importante que haya instituciones culturales en un territorio, porque este es un indicador del avance de un pueblo, ¿no?, teniendo en cuenta las diferencias culturales, ¿no?, reconociendo las cualidades individuales y colectivas de cada cultura. Eso ya lo menciona Miguelina Acosta. Cito:
la Universidad de Loreto debe ser el jardín libre donde se cultiven las plantas autógenas para robustecerlas y extenderlas sin querer hacer las amalgamas o injertos que se contemplan los jardineros presuntuosos, que en aras de la belleza ficticia o fugaz sacrifican la pureza y la fuerza del perfume y del vigor, y a esta obra quiero que se dediquen sus meditaciones los hombres de aspiraciones y los jóvenes que son la esperanza de Loreto. Ahora, para continuar con lo que fue la exposición bibliográfica, terminamos esta exposición con el activismo político y social, ¿no?, que ella promulgó entre 1915 y 1919. Hubo una gran escasez de alimentos en el Perú porque se priorizó la exportación de estos a Europa por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera Guerra Mundial entre comillas, porque en realidad fue una guerra entre europeos, ¿no? Entonces, ante ese desabastecimiento de alimentos, hubo protestas del movimiento obrero en esa época, y Miguelina, en este recorrido de la exposición, ella constantemente involucra a las mujeres, ¿no? También las hace, habla con el movimiento obrero y los incita a que la mujer no debe tener parte activa en la reivindicación de la humanidad. Además, ¿no?, de reivindicar el tema de la educación, del acceso a la educación de las mujeres, que eso era muy importante para ella, porque ella también fundó un colegio en su ciudad, ¿no?, en Yurimaguas, y un instituto para señoritas acá en Lima. Miguelina, además de eso, pues comparte esa visión de activismo puro, pero también esa visión acerca de la problemática de nuestro país, ¿no?, que la compartió con Flora Tristán, con Juana Manuela Gorriti. Si bien ellas son extranjeras, como que fueron los pilares de lo que motivó a muchas mujeres intelectuales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, a este activismo, a este feminismo, a esta defensa por los derechos humanos, ¿no? Flora Tristán, en Peregrinaciones de una paria, en 1938, dice: he dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y sus otras pasiones, a las tentativas más antisociales. He dicho también que el embrutecimiento del pueblo es extremo en todas las razas que la componen. Esas dos situaciones se han enfrentado siempre una a otra en todos los países. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmortalidad en las clases altas, y esta inmortalidad se propaga y llega con toda la potencia adquirida durante su carrera a los últimos peldaños de la jerarquía social. Juana Manuela Gorriti, en su diario titulado Lo Íntimo, en 1881 dice: aléjame de este desventurado país, que yo no veo remedio alguno en toda la extensión de su horizonte político y social, porque está minado hasta lo más hondo de sus entrañas por la lepra de esa incurable corrupción. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ángela. Parece que Solange ha salido por un momento. Entonces, te damos pase, Vero. Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer la invitación de los Heraldos Editores y de Joel, y también felicitar el hecho de rescatar los escritos de Miguelina Costa, que dentro de las mujeres de su generación es una de las más invisibles, se podría decir, hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco que hubo este renacimiento de Miguelina, ¿no?, con la exposición, con la compilación, e incluso con este proyecto nuevo que estamos sacando adelante y que les voy a explicar en un rato, que es la Biblioteca Miguelina Costa.
Pero yo quiero comentar un poco más sobre el activismo de Miguelina. Ella fue una activista nata, ¿no? Prácticamente se puso los problemas de la nación sobre la espalda, ¿no? Y estuvo luchando contra todo lo que le parecía que estaba mal, o sea, contra un montón de cosas que sucedían en el Perú en inicios del siglo XX, y que si uno lee los textos, se da cuenta de la actualidad hasta el momento de todo lo que ella ha escrito, porque la situación en la selva, o sea, no ha cambiado, ¿no? Somos un país centralista, somos un país que abandona a las regiones para centrarlo todo en la capital, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también en medio de esta pandemia, justo cuando Miguelina estaba en plena posguerra, ¿no? Cuando faltaba alimentos, cuando faltaba salud, cuando faltaba educación, y cuando la situación de las poblaciones indígenas estaba peor, muchísimo peor de lo que está ahora, que ya es triste, ¿no? Entonces, ella tenía un fuerte vínculo con todas estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, con mujeres encarceladas, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí un texto donde ella celebra y felicita a un juez porque libera a una mujer, y también le dice que le falta liberar a otra, ¿no? Que que ya necesita ser liberada. Y el tema de las mujeres encarceladas es algo que prácticamente el feminismo también ha olvidado. También está o sea, está presente en las luchas sindicales de las 8 horas, y luego intenta también colocar, hace un llamado a las mujeres, ¿no? Para que fortalezcamos nuestro Estado laico, ¿no? Y es muy, muy interesante cómo ella hace estos llamados, cómo hace en la crítica, en su revista, ¿no? Siempre intentando decir que se cultiven, que lean, que no dejen que la ignorancia sea parte de sus vidas, ¿no? E incluso en el discurso que da para la Universidad Popular Manuel González Prada, que fue una iniciativa de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Que es una universidad para obreros, ella le habla a las obreras, ¿no? Prácticamente deja de lado el discurso que uno pensaría que va a lanzar para los hombres que van a estudiar en esa universidad, y le dice, bueno, las mujeres obreras tienen que venir acá a estudiar, y lo que tienen que hacer los hombres es apoyarlas para que vengan, ¿no? Si tienes una hermana, tráela; si tienes una esposa, tráela, y todo el discurso de la universidad, que da en la Universidad Popular Manuel González Prada, es muy revolucionario, ¿no? Y en general todo lo que hace Miguelina es revolucionario para su tiempo, porque ella justamente es la primera abogada litigante de Perú que dedicó sus estudios, ¿no? Doctorales a la reforma del Código Civil, en donde las mujeres éramos consideradas menores de edad, y en donde el matrimonio se convertía para todas nosotras en una cárcel, ¿no? En donde perdíamos ya los pocos derechos que teníamos. Si teníamos un poco de derechos, con el matrimonio perdíamos prácticamente todos, ¿no? Nos convertíamos nuevamente en niñas, se podría decir. Y Miguelina, bueno, para cualquier mujer de avanzada de su tiempo, con su educación, con su enorme voluntad para cambiar el Perú, le parecía totalmente reprochable. Entonces, yo quiero imaginar cómo ella se ha enfrentado a tantas ideas anquilosadas de sus profesores para poder avanzar con estas tesis e intentar estas reformas, porque no es fácil, ni ahora es fácil, ¿no? Enfrentarse a ideas tan conservadoras que vienen cada cierto tiempo como pequeñas olas frente a los avances del feminismo y del movimiento LGTB. Pues en esos tiempos que el feminismo estaba en ciernes, que estaba naciendo, ¿no? Cómo habrá sido su lucha mucho más compleja, más difícil, más desgastante. Incluso, como se menciona en el libro, ella se queda ciega haciendo su tesis doctoral, ¿no? Entonces, y vive menos de 50 años, ¿no? Entonces, Miguelina era todo un fenómeno de la naturaleza prácticamente, ¿no? Dedicándole su vida a la tesis, y aparte de eso, a cuidar a 5 hermanos menores, ¿no? A sus 5 hermanos menores, y ella también lo cuenta en la tesis, ¿no? O sea, tengo que dedicarme a mis hermanos menores, que es una tarea que se le da prácticamente a todas las hermanas mayores
en el Perú por el sistema patriarcal que nos confina a los cuidados de toda la familia, incluso cuando crecen y son mayores que nosotros. Y aparte de eso, se dedicó a sus estudios de jurisprudencia para poder graduarse y poder hacer lo que ella quería hacer, que era ayudar a las mujeres a divorciarse, ¿no? Para que dejen de estar en matrimonios mal avenidos. Y luego de eso, y aparte de litigar para defender a los obreros que protestaban y a los indígenas que eran esclavizados, ¿no? Que eran los yanaconas. Y aparte de eso, fundar escuelas para mujeres, fundar un instituto para mujeres, ser parte de la lucha por el sufragio femenino, ser parte de la lucha por las 8 horas, hacerse el primer mitin feminista en el Perú en 1919, convocar a las mujeres para que vayan, y con golpe incluido, porque la policía fue y las golpeó y ellas tuvieron que correr como en las marchas de ahora, ¿no? Todo se lee tan actual que es muy, muy emotivo, muy impresionante leerla a estas alturas y ver todo lo que hizo, ¿no? Miguelina necesita más historias como esta, necesita más compilaciones, necesita más investigación, necesita su película, incluso necesita su busto en la Alameda 28 de Julio, al lado de Pedro Wilca y de José Carlos Mariátegui, porque realmente ha hecho mucho y no se ha valorado todo lo que ella ha hecho, ¿no? Y para terminar, comentarles justo esta iniciativa que tenemos acá en el centro de Lima, que fue el centro de acción de Miguelina Costa. Vamos a abrir una biblioteca que se llama Miguelina Costa, justo en honor a ella, ¿no? En honor a una mujer de Yurimaguas que vino a Lima a educarse y que luchó para que todas las mujeres puedan divorciarse y para que los obreros puedan educarse. Entonces, no podemos dejar de lado la impronta que Miguelina ha tenido para lo que somos ahora las mujeres, ¿no? Para los derechos que han ganado los obreros y las obreras, ¿no? Que siguen en lucha, como hace un siglo, en el siglo que ella estuvo, ¿no? Hace un siglo ella hizo la primera tesis feminista y acá estamos luchando todavía para que las mujeres podamos tener autonomía. Y la biblioteca queda en Girón Contumazá, a unas cuadras de Plaza Martín, así que pronto la inauguraremos y van a poder visitarla y va a haber muchas cosas de Miguelina también ahí, porque queremos que, y de otras mujeres, ¿no? De otras mujeres que lucharon para transformar nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Vero, por tu participación muy importante, hablando más de un aspecto de la vivencia y de otros puntos muy, muy interesantes. Muy bien, vamos a darle paso también a Karen Bernedo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Agradecer a Heraldo Editores y a Joel por la invitación a participar de esa presentación y del rescate de la memoria de una mujer tan importante como ha sido Miguelina. Yo voy a concentrar mi participación en la importancia de un diario que ella codirigió con Dora Mayer, que es La Crítica, y he empezado con esta imagen tan bonita que se usó en la muestra que hizo la ilustradora Sheila Alvarado, donde se recrea. Yo creo que cuando no hay imágenes, cuando no hay de dónde agarrarse para recuperar la memoria de estas mujeres importantes, la resignificación, ¿no? Desde el presente, no había ninguna imagen de Miguelina con La Crítica, y cómo desde este recurso simbólico, cómo se le vuelve a hacer aparecer, ¿no? Y fue parte de la muestra de la que habló Ángela al comienzo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, Joel. Yo quería empezar un poco con las primeras revistas que publican las mujeres, porque esta primera generación de ilustradas, como también mencionó Ángela, ¿no? Juana Manuela, Carolina Freire, Clorinda, Mercedes Cabello, ¿no? Van a ser esta primera generación Miguelina va a formar parte de una segunda generación, que van a poner estos cimientos, ¿no? En estas batallas por la igualdad que se van a dar en el siglo XX. Y estas revistas, bueno, orientadas a mujeres, en las que escribían mujeres, bueno, van a tener como temática central la literatura, el arte, ¿no? La educación, el teatro, la moda, ¿no? Y siguiente, por favor, Joel.
Y dentro de, y ya en esta otra generación de la cual les hablaba, hay estas dos revistas que a mí me parecen cruciales y sumamente importantes y que merecen investigaciones, nuevas recopilaciones y revisiones, y va a ser La Crítica, que va a dirigir Dora Mayer con Miguelina, y El Deber Proindígena, bueno, que va a dirigir Dora Mayer y que va a ser el órgano de propaganda, ¿no? El órgano periodístico de la Asociación Proindígena, de la cual Miguelina también va a formar parte, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos dos diarios, semanarios, ¿no? Porque van a abordar temas de política, de actualidad. En el caso del Deber Proindígena, va a ser el único diario, periódico, que se denuncia desde el periodismo, que va a estar preocupado por lo que está pasando al interior del país, ¿no? Con los indígenas. Inclusive los textos de Miguelina sobre Loreto van a ser publicados ahí también, y están recogidos, bueno, en el libro de Joel hay una selección bastante interesante de los textos periodísticos de Miguelina, en el cual también hay textos muy importantes de la crítica, ¿no? Pero en el caso de la crítica, que es en el cual yo me quiero centrar, la crítica va a abordar temas como la educación y el movimiento obrero desde el enfoque de género, y en eso va a ser una revista pionera, ¿no? En enfocarse en eso. Hay textos sobre la educación, hay varios textos que Joel ha editado en este libro y que me parecen sumamente valiosos, importantes para mirar que Miguelina tenía una visión integral, ¿no? De lo que estaba sucediendo, y por eso va a levantar tantas banderas también, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en la crítica, pues, va a ser el periódico, el semanario, donde se van a publicitar todos estos liceos científicos, ¿no? El Liceo Fanning, el Liceo Grau, el Santa Rosa, el Colegio de Señoritas, Rodó, en el cual también van a estar dirigidos por esta primera generación de educadoras, ¿no? Como Esther Festini, por ejemplo, ¿no? Que van a estudiar y que van a ser las primeras que se van a graduar de educación. Pero además, por ejemplo, cogí estas páginas no solamente para dar cuenta de esta variedad de liceos y de institutos educativos, que va a estar muy preocupada además en el tema de la educación, va a ser un tema principal en sus textos, en los que publiquen la crítica, sobre todo, sino que también en la Sociedad de Labor Feminista, ¿no? Que es ese que he resaltado en naranja, del cual ella también va a formar parte. Ella, por ejemplo, en ese texto está preocupada de aquellas mujeres que no tienen recursos, y cómo ve que ella, completamente enlazado el hecho de no tener recursos con el hecho de no conseguir trabajo y ser dependiente, ser una mujer dependiente. Entonces ella va a anexar absolutamente todo: la educación, el trabajo y la independencia, y por eso va a tener esta mirada amplia, ¿no? Entonces está planteando que los comercios apoyen para poder darle educación a estas niñas y mujeres, inclusive plantea y dice, bueno, aquí vamos a recibir a todas las mujeres que quieran, a todas las niñas mayores de 14 años, mujeres que quieran capacitarse en cualquier ámbito que tenga que ver con el comercio, nosotros les vamos a dar clases gratis, ¿no? Y todo eso está mirando Miguelina como un camino también a la emancipación, el trabajo y la educación, ¿no? Siguiente, por favor. También no solamente son los textos que va a escribir Miguelina, sino también cuáles las redes y quiénes van a empezar a escribir en la crítica. Y eso también va a ser bien interesante. Va a ir en contra totalmente en muchos de sus textos. Va a haber una retórica totalmente muy fuerte en contra del conservadurismo que le niega los derechos a la mujer, que se puede ver, por ejemplo, en este texto de La Mujer Llegará, pero también en el texto de Hermoso Despertar Femenino, ¿no? que va a ser una reseña de diferentes conferencias, entre ellas, entre las conferencistas está Miguelina, y ese texto lo va a escribir Leopoldo Humachea, que va a ser un gran sindicalista anarquista, muy reconocido, muy conocido, ¿no? Que va a ser un aliado, lo que diríamos ahora un aliado de las mujeres. Él va a hacer un discurso temprano a principios del siglo XX que se va a llamar La Mujer Obrera, y va a plantear una otra forma de participación de las mujeres, y él también va a escribir en la crítica sobre el movimiento obrero desde el enfoque de género, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno,
por supuesto, en la crítica se va a promocionar el consultorio de Miguelina, el consultorio jurídico donde ella, en la calle Tarma, que debería, por ejemplo, ese lugar que, si mal no me equivoco, todavía existe, no sé. Creo que sí existe, ¿no, Joel? Todavía. Pero si existe, por lo menos una seña, ¿no? Una marca de memoria que diga que ahí estuvo el consultorio jurídico de Miguelina, de las primeras abogadas que ejerció el derecho, no solo que se graduó, ¿no? Porque se graduaron, María Trinidad Enríquez no se llegó a graduar, pero es la primera abogada, pero de las mujeres que llegan a litigar, que llegan a ejercer su profesión, Miguelina va a ser una pionera, y no va a ser poca cosa, va a defender los derechos de las mujeres que quieren divorciarse, ¿no? Como dice el anuncio, que si lo podemos volver a poner en pantalla sería genial. El anuncio que está ahí, ¿no? Que no va a ser poca cosa, porque en esa época pues va a estar muy mal visto que las mujeres se divorcien, ¿no? Entonces por eso dice discreción absoluta, divorcio absoluto, dice, ¿no? También, estricta reserva. Entonces eso también, eso va a ser bien interesante. Y también traje esta otra página en grande porque también hay una sección de humor político, cosa que hasta ahora las mujeres no hay muchas mujeres que incursionen ni en el humor gráfico ni en el humor político, y en la crítica va a haber esa sección hablando con don Augusto, que va a ser una sátira, puede ser una conversación con Leguía, en el cual va a firmar la taquígrafa, ¿no? Y que va a ser Miguelina ironizando, ¿no? Entonces eso también va a ser interesante de la crítica, ese abordaje desde el humor, ¿no? Siguiente, por favor. Sí quería traer este meeting femenino. En la historia del movimiento obrero de los primeros 20 años, pues las mujeres van a tener, va a haber dos participaciones importantes de las mujeres, que va a ser la huelga de Huacho de 1917, donde fallecen las primeras mártires de las 8 horas, por la jornada laboral de las 8 horas, y un segundo momento que va a ser más levantado por la prensa, porque la huelga de Huacho, desde lo que le sucede a las mujeres, no va a ser no va a circular mucha información sobre eso, salvo pues salvo por los textos que escribe María Jesús Alvarado levantando su voz de protesta. Por eso, pero en el mitin femenino por el abaratamiento de las subsistencias y la baja de alquileres, por este contexto que mencionó Ángela al comienzo, sí va a ser una noticia que de alguna forma en los diarios anarquistas va a circular descriptivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, van a haber una serie de artículos de las mujeres, lo que contaba Vero, también de esta persecución que hay, ¿no? Y Miguelina va a ser, bueno, una de las líderes de este meeting tan importante, ¿no? Esta huelga que además es exitosa finalmente. Siguiente, por favor. Algo interesante también de este hecho es que va a circular una de las fotografías que a mí me parecen más interesantes sobre el tema, que es una de las únicas fotografías que circulan en prensa donde va a haber una mujer que va a ser protagonista, ¿no? Y es esta mujer con la bandera roja, ¿no? Del anarquismo, y que va a circular tanto en la crónica, en variedades, ¿no? Y en algunos medios vinculados al mismo dueño, pues, de la crónica, ¿no? En esta foto que pongo al costado dice mujeres maximalistas exaltadas con banderas rojas, y en el otro dice interior del mercado de la Aurora, pocos instantes después del saqueo, un grupo de exaltados, bueno, lo mismo es exaltados, con banderas rojas delante del Teatro Colón en la mañana de ayer, ¿no? Me gustó mucho también que en la exposición se inspiraran en esta foto para hacer aparecer nuevamente a Miguelina en este lugar de los hechos, ¿no? Pero como digo, esta fotografía me impactó muchísimo porque es de las pocas fotografías en las cuales hay una mujer protagonista de una huelga y de un enfrentamiento que viene desde el movimiento obrero, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esas son otras de las protestas. Ya existe esta cosa de la reunión feminista de ayer o el mitin femenino, ¿no? Y
y la descripción, ¿no? de las lideresas, creo que da para jalar y para investigar quiénes fueron esas mujeres que participaron junto con Miguelina en este meeting, ¿no? Siguiente, por favor. Sí es interesante ver, por ejemplo, cómo se trata el tema en la misma crítica, porque la mayoría de noticias son descriptivas, sin embargo, en la crítica sí se hace como un análisis desde el enfoque de género, y hay un artículo muy interesante que escribe María Jesús Alvarado sobre el meeting de Miguelina. Entonces, eso va a ser interesante de las redes que va a formar Miguelina. O sea, quiénes van a escribir, quiénes van a transitar, claro, con todas, digamos, los discrepancias que también pueda tener con sus pares de la época, pero va a haber una alianza entre mujeres y hombres aliados a las causas de la mujer, ¿no? Y en este artículo del comicio femenino de ayer, bueno, María Jesús hace todo un recuento histórico y habla hasta de Mama Ocllo, ¿no? Para decir cómo hay una naturaleza de la mujer que necesita, pues, o que históricamente ha estado empoderada, ¿no? Y reivindica, pues, la mujer como un personaje central de las luchas y de las causas proletarias, ¿no? Siguiente, por favor. También, bueno, ese texto también está en el libro, seleccionado en el libro de Joel, que edita Joel, de los textos de Miguelina, y van a estar los memoriales, se va a publicar los memoriales que va a mandar Miguelina tanto al presidente como al alcalde, ¿no? Y eso va a ser bastante importante, porque creo que en el resto de periódicos anarquistas que dan cuenta de esto, de la huelga, no va a haber eso. Entonces, por eso sí pienso que la crítica es un órgano periodístico importante para empezar a ver el movimiento obrero de esa época desde la perspectiva de género. O sea, sí va a circular esa información ahí, ¿no? Los memoriales de los comités femeninos, de las mujeres, las actas, los documentos, ¿no? Eso sí se va a publicar, y reseñas sobre la participación de ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Nada, y terminar diciendo bueno, que me gusta mucho la selección de textos que hay, porque me parece que hay una mirada bastante integral de las banderas que levantó Miguelina. Era una persona que miraba de manera, tenía un panorama amplio de lo que, y conectaba ámbitos y temas, ¿no? De lo que necesitaba, o de lo que las mujeres podíamos ser en ese momento, ¿no? Un otro paradigma había para ella, miraba el tema en un horizonte amplio, creo, y por eso es que levanta tantas banderas, y por eso es que conecta tantos ámbitos, y por eso está teniendo tantas redes. Y yo creo que los textos periodísticos seleccionados acá, también sus tesis, ¿no? de la que habló Vero, porque ella no solamente critica el Código Civil, sino también hay una parte de la tesis donde dice cómo debería ser. O sea, ella también plantea soluciones, ¿no? Plantea cómo debería ser esta reforma, ¿no? Del Código Civil del matrimonio, para que la mujer no tenga este estatus, ¿no? Que la pone en desventaja al casarse. Entonces sí, es una mujer que en su corta vida, bueno, hace muchísimo, ¿no? Sienta bases importantes, ¿no? Para el feminismo, para el movimiento obrero y las mujeres, para la educación, ¿no? Entonces creo que sí merece un lugar más importante del que tiene en la historia, y celebro y saludo mucho el libro, que me parece que es un gran aporte en el rescate de la memoria de Miguelina. Gracias. Muchas gracias, Karen, por tu participación, desde ya muy ilustrativa, al igual que también con Ángela y con Vero. Muy bien, entonces vamos a darle paso ahora a Joel Rojas, quien además también es editor del libro que se está presentando, ¿no? Adelante, Joel. Muchas noches con todos, todas y todes. Agradecer a todas ustedes por esta presentación del libro. Bueno, han tocado puntos importantes de las facetas de Miguelina Acosta Cárdenas.
Voy a complementar con un pequeño detalle nada más, pero primero quisiera saludar a Joaquín Vargas Acosta, que es el sobrino nieto de Miguelina, que me ha permitido explorar el poco archivo que él ha guardado de Miguelina. Y he podido encontrar algunos textos inéditos que también están compilados en el libro y que nos permiten entender con un poco más de complejidad esas redes, ¿no? Esas redes, como ya ha mencionado Karen, esas redes que tenía Miguelina. También quiero agradecer a la Universidad Socialista Miguelina Acosta Cárdenas de la ciudad de Iquitos, que es un equipo muy importante que está también trabajando los textos de Miguelina, y espero viajar pronto para presentarlo también en esa linda ciudad. Entonces yo les agradezco a ambos esa oportunidad y ese apoyo que me han permitido, ¿no?, continuar este proyecto de edición del libro de Miguelina. Bueno, yo quiero tan solo un poco más profundizar en el tema político de Miguelina, ¿no? Insertar a Miguelina en el escenario político, ¿no? Ya Ángela había mencionado, ¿no?, esa preocupación que tiene Miguelina sobre el tema de la Amazonía, ¿no?, de la región Loreto. Entonces, Miguelina, en el texto uno de los primeros textos que escribe, que se llama Crónica de Loreto, dice lo siguiente: que en Europa los que no son comerciantes no conozcan el Perú es excusable. Que los peruanos que residen en Lima u otro lugar cualquiera y que nada tienen que ver ni hacer con Loreto, lo desconozcan y se contenten con su rudimentario y falso concepto de escolares, pasa. Pero que el gobierno, el encargado de vigilar el desarrollo cultural, el progreso de sus pueblos, no sepa, no conozca el departamento de Loreto, ignore sus necesidades, sus producciones, sus industrias, su comercio, etcétera, es enteramente inexcusable. Entonces, vemos ahí que Miguelina está planteando un tema muy importante en su época, como ya ha mencionado Ángela, en la que estaba percibiendo un proyecto nacional integral, donde la Amazonía tiene que formar parte de una economía nacional y que justamente se desaprovechó en la época del caucho, porque ella también va a criticar a todos esos empresarios, ¿no? Y ya sabemos la historia también del caucho, porque al final los británicos se llevaron, investigaron y plantaron el caucho en la India. Entonces, y el negocio que se tenía aquí en el Perú se traslada ahora en la India. Entonces, fue un momento nada más de esplendor, un momento rápido de la economía en Loreto y que le llevó a una crisis, y ella es muy consciente de esa crisis, Miguelina, ¿no? Por eso nos va a decir lo siguiente: pero nosotros que conocemos bastante esa región, nosotros que recibimos los lamentos de los loretanos, cuya difícil situación económica se acentuó en 1914, época en que las consecuencias de la falta de disposiciones administrativas limitadoras o reguladoras de las industrias extractivas han llegado a su momento álgido. Rechazaremos, a nombre del pueblo de Loreto, todo lo que quiera demostrar la pretendida solicitud del gobierno, y no pondremos en conocimiento del Perú entero su actitud y la de los representantes de Loreto que asaltan los curules parlamentarios con el único objetivo de lucro personal. Eso es nuestro contexto actualmente. Está denunciando la corrupción, Miguelina, y cómo esa política centralista de Lima también estaba conectada con ciertos representantes regionales, ¿no? Y en cierta manera, en esa época, el enemigo, uno de esos enemigos era el gamonalismo, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una propuesta de política económica también integral de Miguelina, hay una preocupación, ¿no?, de esta propuesta en la que se tiene que integrar la Amazonía. Y eso lo tenía bien claro, José Carlos Mariátegui, ¿no? Y además, a propósito de José Carlos Mariátegui, vivía a unas cuadras del consultorio de Miguelina. Me supongo que habrán estado ahí en muchas amenas charlas y también discusiones, ¿no?, políticas a partir de sus posiciones particulares. Entonces, voy a citar lo que menciona José Carlos Mariátegui a respecto de Miguelina y sobre, ¿no?, el tema también de Loreto y el regionalismo, ¿no? Nos va a decir,
José Carlos Mariátegui, la crisis de Loreto no representa una crisis más o menos temporal de sus industrias. Miguelina Acosta sabe muy bien que la vida industrial de la montaña es demasiado incipiente. La fortuna del caucho fue la fortuna ocasional de un recurso de la floresta cuya explotación dependía, por otra parte, de la proximidad de la zona a las vías de transporte. Luego nos va a decir José Carlos Mariátegui que, pero prefiero no contentarme con esta explicación, quiero considerar con la más amplia justicia las observaciones de Miguelina Acosta. Al respecto, es imposible no declararse de acuerdo con la doctora Acosta Cárdenas, a quien toca sin duda concurrir al esclarecimiento de la realidad peruana con un estudio completo de la sociología de Loreto. Vemos esa honestidad intelectual, teórica, que tiene José Carlos con Miguelina, porque le dice doctora, en una época patriarcal, machista, en la que ni siquiera la mujer podría dar una explicación de algo, entonces le está diciendo y la está autorizando como doctora en los 7 ensayos. Y eso es muy interesante. Y eso también, esa apertura que tiene José Carlos Mariátegui, y porque ya también digamos que en el año de 1928, que es el año de la publicación de los 7 ensayos, ya había pasado todo un proceso, ¿no?, de articulación de las fuerzas obreras, sindicales y políticas en ese proyecto socialista José Carlos, ¿no? Lamentablemente muere en 1930, Miguelina va a vivir hasta 1933, pero es muy interesante también ver los últimos artículos de Miguelina, ¿no? En uno de esos últimos artículos del año de 1971, Miguelina ya está planteando, y ahí quiero ubicar, ¿no? Quiero ubicar en qué escenario político ya se ubica Miguelina, está planteando esa idea de la izquierda peruana, ¿no? Porque nos va a indicar lo siguiente en ese texto de 1931. Obreros, el Perú juega su última carta para resolver su porvenir. A la derecha está el gamonalismo, representado por los partidos políticos conservadores y las instituciones de idéntica orientación. A la izquierda está la salvación de los peruanos y de esta pobre nación del Perú, que sufre su herencia proveniente de las ambiciones bastardas y por todas las otras innobles pasiones que fuertemente se manifiestan en los individuos dirigentes desde algunos siglos atrás. Entonces estamos viendo, ¿no?, ese desarrollo teórico y ya la posición política final que tiene en los años 30 Miguelina. Está abriendo entonces una brecha, un camino de consolidación de la izquierda peruana, y lo está diciendo una mujer. Y eso es lo muy interesante, porque sabemos que en el año 30, cuando Rabines cambia el Partido Socialista al Partido Comunista del Perú, tenemos otra lectura entonces de la izquierda a través del Partido Comunista, pero ya a través de Miguelina podemos recuperar otra forma de pensar la izquierda peruana y que podemos traerla al presente a Miguelina para que sea una compañera en este camino tan intrincado en el Perú. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente, también quiero agradecerle a Joaquín, que nos está viendo, a todos los amigos de Loreto, de Iquitos, y que próximamente estaremos visitando ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar nuevamente a los que han estado presentando este libro, ¿no? A Ángela, Vero, a Karen y a Joel también, quien también es el editor. Y hacerles recordar también de que el libro puede ser adquirido, como saben, en el fanpage de Heraldos Editores, o también por la página www.heraldoseditores.com, ¿no? Agradecer a todos los que han estado ahí conectados viendo esta presentación de Miguelina Acosta Cárdenas. Muchas gracias con todos y será hasta otra oportunidad.